que tengo el agrado de presentar a Margarita Briceño. Digo un agrado y les explico esto porque hemos tenido el honor y el agrado de formarnos juntas, ¿cierto? Hemos recorrido un largo camino, entonces estoy muy feliz de poder presentarla. Ella es profesora de inglés de profesión, pero hace un tiempo ya se ha dedicado completamente a lo que es su pasión, a lo que ella dice llamar, que es la terapia de vida pasada. Y además se ha ido formando, también es psicóloga transpersonal, hizo una formación en psicología transpersonal integrativa y se formó con el doctor Brian Weiss y la doctora Viviana Centeno. Y hoy nos trae un tema que va a tocar nuestros corazones. El título es Ghost, la verdadera sombra del amor. ¿Qué les parece? Bienvenida, Margarita. Hola, Pati. Muchas gracias por la presentación. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Perfecto. Estoy primeramente muy agradecida de compartir este espacio con grandes maestros. La verdad que me siento muy feliz. Y gracias por Pati por presentarme. Con Pati somos amigas del alma y hemos hecho este camino juntitas, así que también agradecida por esa presentación. Bueno, les voy a contar un poquitito brevemente de mí. Desde pequeñita me interesó el tema del comportamiento humano, del entender por qué tal persona se comporta de tal manera, sin juicio. Y sabía desde mi alma, desde pequeñita, que nuestra esencia era amorosa. Incluso le pedí a mi abuelo trabajaba en la cárcel, yo tenía 10 años y le pedí entrevistarme con los reos. Él me dijo, eres muy chica, eso es muy fuerte, no lo pude hacer, pero siempre entendiendo que detrás de un comportamiento había una experiencia dolorosa. La vida me puso la pedagogía en inglés en el camino, no era una pasión, pero me hizo comprender muchas cosas y estar en contacto con la vulnerabilidad de la persona, ya que hice clases en colegios muy vulnerables. Y finalmente llego a la terapia de vidas pasadas. ¿Cómo llego? Leyendo, como la mayoría, Brian Weiss. Fue bastante sanador. Yo dije, yo me tengo que hacer esta terapia. No pensé que me iba a dedicar a hacer esto. Y corté patrones inmediatamente, porque fui al origen de esos patrones. Como decía la doctora Viviana, vamos al origen de todo eso. Y cuando conocí la terapia, me inscribí en un diplomado, sentí totalmente la conexión, me fue muy fácil, era como que lo llevaba en la sangre, en mis venas, lo llevo en la sangre, y me encontré con uno de los amores de mi vida, que es la terapia de vidas pasadas. Nunca pensé que me iba a encontrar, y esto tiene que ver con el caso clínico, con almas perdidas. Brian Weiss, uno de mis grandes maestros, dice en una de sus conferencias que él nunca se había encontrado con este tema. Y yo dije, me va a pasar lo mismo que Brian Weiss, no me voy a encontrar con esto. Y es con lo primero que me encontré desde que inicié mi práctica con el tema de las terapias, con las almas perdidas. Entonces les voy a contar este caso de Constanza y Alejandro. Y voy a empezar con esta frase de la película Ghost, la sombra del amor. Para haber luchado tanto por salir de este planeta, me está costando mucho dejarlo. Esto es una frase de la película, dicha por el personaje de Patrick Swayze, ¿no es cierto?, Sam. Y la verdad es que para muchas personas que por diferentes cosas de la vida dejan este planeta, a veces les cuesta mucho. Les cuesta mucho dejar a sus seres queridos, sienten que tienen cosas pendientes, y por esas cosas, de repente se quedan parte de su energía, parte de su fragmento, se queda atrapada acá en este plano. Es muy romántico quizás fantasear con que podemos tener a un ser querido cuidándonos, ¿no es cierto?, cuidándonos o estando presente con nosotros. Pero la verdad es que no le hacemos ningún favor, ya que parte de su energía, al quedarse atrapada ahí, se impide el proceso de evolución del alma,
y aparte que a veces nos cuidan tanto que no nos dejan avanzar, y finalmente su psiquismo, ¿no es cierto?, parte de su energía, como lo dice el gran José Luis Caboli, que nosotros hemos aprendido a trabajar almas perdidas, ¿no es cierto?, con su técnica, se mezcla su psiquismo con el psiquismo de nosotros, entonces interrumpe nuestro libre albedrío. Y esto es lo que le pasó a Constanza. Constanza llega unos años atrás a mi consulta, ya que el 2011 había perdido a su bebé al momento de nacer. Su bebé había muerto al momento de nacer y ella traía esa pena en el alma, ¿no es cierto? Imagínense que fallezca un hijo, esa es la pena más grande que puede tener un ser humano en este plano. Y esa pena la seguía acompañando. Ese era uno de sus motivos de consulta, y el otro era que en su trabajo, ella es una enfermera muy exitosa, y en su trabajo ella sentía un rechazo profundo por una compañera de trabajo y no se explicaba de dónde venía todo eso, no se explicaba este rechazo que ella sentía, que le estaba afectando en el trabajo, porque esa persona era su colega en ese momento. Entonces, empezamos la regresión, pero antes de la regresión viene la entrevista, la anamnesis, y aquí se empieza a descubrir algo muy interesante. Al momento que yo le pregunto a Constanza, ¿hay alguna relación que te haya marcado profundamente? Me dice, mira, yo tuve un novio el año 2007, vamos recordando fecha, 2007 tenía un novio, el 2011 tiene esta pérdida, el 2007 muere este novio, muy jovencito, a los 17 años de ambos, en un accidente automovilístico. Y después le pregunto, ¿y has tenido experiencias paranormales con relación a entidades extraterrestres? Y me dice, mira, fíjate que después de la muerte de Alejandro, de repente había gente que me paraba en la calle y me decía, saludos, te mando Alejandro. Y ella quedaba, imagínense cómo quedaba ella, quedaba muy sorprendida, ¿no es cierto? De repente se movían las sillas de su trabajo, y a veces el novio, después Constanza tuvo otro novio, que es el padre de este bebé, soñaba con un hombre que le decía que Constanza era de él y que no la iba a dejar nunca. Entonces todo eso estaba indicando que estaba la presencia de Alejandro. Empezamos la primera sesión y Constanza, en su conciencia expandida, sabemos que la regresión, voy a hacer un paréntesis acá, ¿no es cierto?, la conciencia no se altera, el alma no se va a ningún lado, ¿no es cierto? Solamente la conciencia se expande y uno recuerda cosas que no se recuerda en el ordinario, en la vida común. Entonces Constanza se va al momento más difícil de la pérdida, que es el nacimiento de su hijo, al momento más doloroso. Se hace un trabajo, como lo hemos aprendido, ¿no es cierto?, con el doctor Caboli, con la doctora Centeno, un trabajo de recuperación de energía, de un toma de conciencia de cómo todo eso le está afectando en su vida actual. Y el momento en que llevo a Constanza a conversar con el alma de ese bebé, vamos con la sorpresa. Adivinen quién era el alma de ese bebé. Era Alejandro. Cuando trabajamos con almas perdidas, generalmente le pedimos las cuerdas vocales a nuestros pacientes para comunicarnos con ellos. Le pido las cuerdas vocales a Constanza, hablo con Alejandro, y nos cuenta que él había bajado inmediatamente, quería estar con Constanza materializado, y que se había apurado mucho, que no era su momento, y que por eso tenía que pasar esto que le pasó a la Connie, que finalmente pierde a su bebé. Él no era su momento, se tenía que devolver otra vez. Y tenía mucha pena, se sentía muy aferrado. En ese momento ellos tuvieron una conversación muy amorosa, Constanza muy sorprendida de que Alejandro estuviera en su campo energético, pero en ese momento él nos pidió no irse, no estaba preparado para irse. Durante la terapia, nosotros los terapeutas, ¿no es cierto?, que tratamos de negociar, entre comillas, siempre con mucho amor y mucha compasión, con aquellas almas, para que se puedan ir a la luz. Pero también respetamos su libre albedrío, respetamos sus decisiones, y en ese momento él no se quería ir.
Cuando Constanza sale del estado expandido de conciencia de la primera sesión, ambas estábamos muy sorprendidas. Yo debo decir que me encanta hacer esta terapia porque no es una terapia lineal, es una terapia que nos conecta con la sorpresa, con esa sorpresa que a veces sienten los niños cuando están en su momento de exploración. Eso pasa con esta terapia. Entonces, finalmente estábamos ambas, yo estaba muy sorprendida, era una de mis primeras pacientes con las que trabajaba con el tema del alma perdida. Y ahí te das cuenta que a veces el origen de no poder avanzar puede estar implicado con energías intrusas, que finalmente son almas, igual que nosotros, pero no tienen cuerpo físico y por alguna razón perdieron su camino. En ese momento, Constanza, al tener este entendimiento, pudo liberarse un poco de esa pena, de esa carga, y se dio cuenta también que la presencia de Alejandro no la dejaba más. Vamos a la segunda sesión. Y ahí trabajamos el tema de la compañera de trabajo. Yo sabía que Constanza ya venía acompañada, ahí ya tenía 2 pacientes, Constanza y Alejandro. Constanza se va a una experiencia pasada, donde esta compañera de trabajo fue su segundo marido en una época de guerra. ¿Cuál es el detalle y qué provoca el conflicto en esta situación? Es que ese marido va a la guerra, antes de casarse con Constanza, va a la guerra con el primer marido de Constanza y lo mata, lo asesina, para quedarse con ella. Obviamente ella no sabe de esta situación, él llega contándole que su marido había muerto en esa guerra, y pasa un tiempo, se casan, y al momento de la muerte de ella, se da cuenta de que este hombre había matado a su primer marido. Entonces ella muere con ese conflicto, con esa rabia. Ahí se origina todo eso. Vamos a un espacio para que converse con el primer marido y adivinen quién era el alma de ese primer marido. Alejandro. ¿Ven cómo se va uniendo toda esta historia? Alejandro implicado también en esa vida pasada. No había podido completar su experiencia con Constanza. Y ahí Constanza, al enterarse de todo eso, se fue liberando y pudiendo avanzar cada vez más. En ese momento también Alejandro me pide no irse. Debo decir que como eran mis primeros acercamientos con entidades, tampoco insistí mucho, pero también respetando el proceso de Alejandro. Pero sabíamos con Constanza que tenía que venir el momento en que Alejandro se fuera a la luz para que ambos pudieran avanzar en su proceso. Y llegamos a la tercera y última sesión. Inmediatamente en esa sesión, yo sabía que venía Alejandro, Constanza ya sabía lo que venía, Alejandro también. Le pedí inmediatamente las cuerdas vocales a Constanza para comunicarme con Alejandro y decidí hacerle la regresión a Alejandro. Generalmente, para contarle a las personas con nuestra técnica, cuando trabajamos con almas perdidas, ¿no es cierto?, la llevamos al momento de su muerte y que se vaya a la luz. Pero yo sentí en mi corazón que la regresión tenía que hacérsela a Alejandro. ¿Y por qué? Porque parte de su energía estaba atrapado en una experiencia que no podía soltar a Constanza. Vamos a esa vida pasada y en esa vida ambos eran pareja. Y tenían un hijo, tenían una familia feliz. El conflicto se desarrolla al momento de la muerte de Alejandro. Y fíjense bien, cómo muere Alejandro, estaban ellos como pareja y su hijo jugando en un parque. Estaban jugando en el parque y al pequeño se le escapa la pelota. Alejandro va a buscar la pelota y es atropellado por una carreta y muere. Muere con ese conflicto en el alma, muere con ese sufrimiento, muere con ese dolor. Entonces estaba atrapado allí. En ese momento, después de vivir la experiencia de la muerte, se puso muy dura la sesión. No se quería ir, y ahí ya Constanza le rogaba que se fuera a la luz.
Él tenía muchos miedos de irse. Generalmente, cuando el trabajo se pone duro, acudimos al arcángel San Miguel. En ese momento, lo primero que se me vino fue acudir a uno de los maestros de Constanza. Le digo, hay algún maestro, hay algún ser que nos pueda ayudar en este trabajo, y esto es súper importante. A veces los terapeutas no lo sabemos todo y necesitamos ayuda. Y en esta terapia siempre vamos a tener ayuda de la gran fuente. Y apareció el abuelo de Constanza, que había fallecido unos años atrás, que venía del plano espiritual. Constanza se sintió muy aliviada al sentir a su abuelo. Y lo que ella me relata es sumamente impresionante y emocionante. Me relata que su abuelo toma de los hombros a Alejandro con mucho amor, con mucha compasión. Eso era lo que necesitaba Alejandro, ese abrazo, y ambos se fueron a la luz y ahí se selló su camino. Debo decir que esa regresión yo la hice un verano. Los que viven en Santiago de Chile en el verano saben que es terriblemente caluroso. El departamento donde yo hacía las regresiones se puso helado. Yo tuve que salir después a tomar sol. Entonces eso para mí fue una señal, oye, acá sí había esta entidad. Constanza se sentía liberada, con un toma de conciencia importante. Al tiempo después me comenta que fue tan importante saber de dónde venía, por ejemplo, este sentimiento así como de rechazo hacia la compañera, inexplicable, que se había liberado de todo eso, que se había dado cuenta que Alejandro no la dejaba avanzar y que finalmente podía seguir su vida. En el aquí y en el ahora, Constanza tiene una hermosa familia con una hermosa hija. Y siempre conversamos, nos hicimos amigas y comentamos esta increíble experiencia. ¿Qué me deja a mí como aprendizaje? Que tenemos que dejar ir a nuestros queridos, a nuestros seres amados, aunque nos duela, vivir ese luto y dejarlos partir. Como les decía al principio, es muy romántico quizás soñar, voy a tener a mi amado siempre, a Patrick Swayze, no, eso es broma, pero al final parte del amor es decir adiós, como dice Gustavo Cerati. Eso, esto fue muy cortito, muy breve, y quería explicar mi caso clínico con almas perdidas. Muchas gracias, quiero saber si hay alguna pregunta. Muy interesante, Margarita. Si hay alguna pregunta, reflexión, o lo podemos dejar también para la mesa redonda. Muy interesante, Margarita. Tenemos una pregunta para ti. Un comentario, sí. Tenemos un comentario. Oh, Margarita, estoy impactada y tu forma de expresarlo me encanta. Yo creo que estamos todos impactados, una historia increíble. Sí. Pero que retrata muy bien el tema de las almas perdidas, ¿no es cierto? Y cómo se trabajan terapéuticamente. Exacto. Y aprender a dejar ir en amor a esos seres que tanto queremos para seguir avanzando nosotros mismos y que ellos puedan avanzar y evolucionar también. Muchos comentarios para ti. Muchas gracias, Margarita. Preciosa experiencia. Gracias por compartir. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Gracias por tener este espacio para compartir estas cosas que pasan en esta hermosa terapia que siempre nos sorprende mucho, ¿verdad, Patricia? Yes. Nunca deja de sorprendernos. Exacto. Agradecemos entonces tu participación. Gracias, Te damos Pati. las gracias. Abrazo grande. Nos vemos mañana en la mesa redonda.